Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuyo plan contenía ideas generales en torno a los liberalismos, como la construcción de la nación bajo la forma de república representativa popular, se promulgaron leyes que formaron lo que se conoce como la Reforma Liberal. Esta se desarrolló en una situación de pugnas políticas y de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores, debido a que estos grupos tenían ideas diferentes sobre la construcción y el progreso del país. El movimiento insurgente que se originó en el departamento de Guerrero en el año de 1854, el motivo de esta revolución fue el descontento con el gobierno de Antonio López de Santana, que dirigía a los destinos de la nación bajo el título de Su Alteza Serenísima, una vez abolida la Constitución de 1824. Del gobierno de Santana se destaca la gran corrupción con que se desarrolló. No existía ningún control ni claridad en el manejo de los fondos. Las garantías individuales eran inexistentes y la oposición era férreamente aplastada. Liberales como Melchor Ocampo, quien fue gobernador de Michoacán, Benito Juárez, exgobernador de Oaxaca, Ponciano Arriaga y otros se exiliaron en Estados Unidos. Desde allí se dieron cuenta que la única forma de que México progresara era derrocando a Santana para instalar un gobierno de corte liberal. El Plan de Ayutla. En marzo de 1854, los liberales se levantaron en armas en Ayutla, Guerrero, mediante el plan del mismo nombre. Reforma poco después en Acapulco. Dirigido por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, entre otros. El plan de Ayutla se pronunció por el desconocimiento del gobierno de Santana, la elección de un Congreso Constituyente y en contra de la venta de Mencilla, región del norte de los actuales estados de Sonora y Chihuahua. Este fue un evento muy importante porque significó un ajuste con respecto a la frontera norte establecida en el Trato de Guadalupe Hidalgo de 1848. En el plan de Ayutla estaba previsto que una vez que destituyese a Santana se nombrara de forma interina a un presidente de tendencia liberal y se convocaría a un Congreso Constituyente para que redactase una nueva constitución. Con esta declaración, el movimiento tuvo eco en diversos estados de México. Al poco tiempo se desencadenó una guerra civil. Una vez que Santana dejó el poder, los conservadores nombraron una junta de representantes y establecieron a Martín Carrera como presidente interino, pero este solo permaneció en el cargo 28 días, dado que la columna liberal avanzaba hacia la ciudad. El 1 de octubre, los liberales establecen una nueva junta de representantes y esta designa a Juan Álvarez como presidente interino. Con Álvarez se inicia una nueva generación de presidentes liberales, entre los que destacan Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto. Sin embargo, Juan Álvarez renuncia a los 2 meses e Ignacio Comonfort asume la presidencia, quien de inmediato convoca un gobierno para crear la Constitución de 1857. Esta Constitución fue la primera en la historia constitucional en reconocer o establecer algunos de los derechos del hombre proclamados por el pensamiento político moderno. Significó el desmantelamiento de una sociedad política estamental y corporativa. La presidencia de Ignacio Comonfort. Al renunciar Juan Álvarez, Comonfort inicia su gobierno bajo el orden y libertad. Estabiliza la situación política, frena a personajes como Santiago Vidaurri, que trata de hacer prevalecer sus intereses caciquiles en el norte del país, reprime a bandas de forajidos, impulsa obras materiales como la construcción del ferrocarril mexicano Veracruz, introduce el alumbrado de gas a la capital, propicia el desarrollo de la instrucción
pública, decreta la creación de organización el ejército y pacifica rebeliones de indios en el norte del país, promulga las leyes de Juárez, Lerdo y Laufraga, así como la Constitución de 1857, y el 11 de diciembre de 1857 toma la posesión como presidente constitucional. Leyes de reforma. Las leyes de reforma, Olvera 2015, es el nombre con el que se conoce al conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El objetivo fundamental de estas leyes fue la separación de la Iglesia y el Estado. Varias de estas leyes se elevaron a nivel constitucional por el Congreso Constituyente que redacta la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esas leyes son: la Ley Juárez suprimió los tribunales especiales, aboliendo los fueros militares y religiosos, declarando a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Ley Iglesias. Se prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo. Ley La Fragua, también conocida como Ley de Libertad de Imprenta, es la ley que garantiza la libertad de expresión en los medios impresos y entra en vigor en 28 de diciembre de 1857. Ley de Registro Civil o la Ley La Fraga, establecida en el Registro del Estado Civil, fue expedida el 27 de enero de 1857. Ley Orgánica de Registro Civil es aquella en que se establecía que el registro del Estado Civil de las personas quedaba a cargo del empleo de gobierno y no de la Iglesia. Fue extendida en Veracruz el 28 de junio de 1859. Ley de las Naciones de Bienes Eclesiásticas. Esta ley complementa la ley del Lerdo de desmortalización de los bienes de la Iglesia, es decir, la venta de los bienes de la Iglesia. Ley del Matrimonio Civil. Fue extendida en Veracruz el 23 de junio de 1859. Por el medio del estado de la ley se estableció que el matrimonio religioso no tenía validez oficial. El matrimonio civil sería entonces el que tendría valor oficial.